Bienvenidos a Circuitos Eléctricos. Vamos a continuar haciendo problemas con otra metodología. Es el mismo problema del video pasado, diferente método. Método de nodos, el método anterior se llamó de mallas, este es el método de nodos. Son métodos diferentes. Recuerden que les dije que íbamos a ver métodos diferentes para resolver estos circuitos. Lo que queremos hacer es entrenarnos en identificar un problema, cuál es la mejor solución que podemos tener, y para eso tenemos que aprender diversos métodos. Ahora vamos a ver el método de nodos, vamos a analizarlo y vamos a ver cuál es la diferencia. Con respecto al otro, tenemos que encontrar los resultados nos dice encontrar voltaje, corriente y potencia en cada elemento. Con este método, pues obviamente me tiene que dar lo mismo que el otro, si no, pues estoy haciendo algo mal, obviamente. Muy bien, tenemos aquí este circuito. Lo que tenemos que hacer en estos circuitos es identificar el número de nodos que tenemos. El número de nodos es la unión de dos o más elementos. Recuerden, cuando vimos nodos con el método de Kirchhoff, dijimos que un nodo es la unión de dos o más ramas. Entonces tenemos aquí una unión aquí, tenemos un nodo, una unión acá, tenemos otro nodo, y otra unión acá, tenemos otro nodo, y aquí tenemos otro nodo, que lo voy a unir aquí, todos se unen en ese punto. Este método consiste en identificar los nodos que tenemos en el circuito y utilizar un nodo de referencia. Todas las mediciones que se hagan serán con respecto a este nodo de referencia. En este caso voy a utilizar este como mi nodo de referencia. Lo que hacemos o lo que buscamos es encontrar el nodo de referencia que sea el que está con respecto a la fuente que más me interesa. Si tenemos fuentes, obviamente. Entonces, lo referencio a la fuente que más me interesa si quiero ver las mediciones fácilmente, pero realmente no importa. Puedo utilizar este de referencia, este de referencia, este de referencia o este de referencia. Sin embargo, cuando estén haciendo el problema, sabrán que la solución está encontrada con referencia a eso, pero una vez que encuentren los valores, estos serán los mismos en cualquier método que utilicemos. Esta es la ventaja de esto, igual que las mallas, no importa cómo las definamos, los resultados que encontramos al final van a ser los mismos. En este circuito es exactamente lo mismo. Entonces las mallas se ven con corriente, los nodos se ven con voltaje. Tenemos el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Y obviamente lo que veo en los nodos es el voltaje que existe en cada nodo con respecto al nodo de referencia. El nodo de referencia obviamente es mi nodo 0. Si se fijan, E1 con respecto a este nodo, ¿qué voltaje tiene? Pues aquí está bien claro que E1 es igual a 10 volts, porque es el voltaje que hay aquí. Aquí en E2, el nodo E2, ¿qué voltaje tiene? Pues quién sabe, el voltaje que hay en la resistencia 2, supongo, pero no lo conocemos aquí. Entonces, ¿cómo analizamos a este nodo? Bueno, ahorita vamos a ver que para analizar este nodo lo tenemos que analizar con respecto a las corrientes que entran y salen de él. Digamos que podemos decir que aquí tenemos una I1, y aquí tenemos una I2, y que aquí tenemos una I3. O podemos decir que todas las corrientes entran al nodo, tenemos I1, I2 e I3. No importa cómo las supongamos, las ecuaciones van a hacer su trabajo. Ok, entonces si queremos ver aquí, tenemos que I1 para el nodo 2, tenemos que I1 más I2 más I3 es igual a 0, porque todas las corrientes entran a ese nodo. Luego tenemos el nodo E3. El nodo E3 tenemos que es igual a 5 volts, porque tiene esta fuente conectada de él al nodo de referencia. Para resolver este circuito, obviamente tenemos aquí estos puntos, tenemos que conocer los voltajes en cada uno de estos elementos para sustituirlos por
las corrientes. Vamos a hacer la sustitución aquí, pero para hacer espacio voy a poner aquí que el nodo 1 son 10 volts, el nodo 3 son 5 volts y tenemos que I1 más I2 más I3 es igual a 0. Muy bien. Entonces la corriente en R1 y en R1 es igual al voltaje que hay en R1. Como la corriente viene aquí, aquí tenemos el más y aquí tenemos el menos. Aquí, si la corriente va así, este es el más y este es el menos. Ok, entonces la corriente en R1 es E1 menos E2 entre R1. Si queremos encontrar la corriente en R2 la corriente va así, entonces este es el más y este es el menos. La corriente entra por el más en el dispositivo, eso es lo que asumimos. La corriente entra por el más. Entonces aquí tenemos más, menos. Entonces tenemos que para la I en R2, que esta no es R2, es R3. Déjenme hacer aquí el R2. Este es el más, este es el menos. Entonces la corriente en R2 es 0 menos E2 entre R2 y la corriente en R3, ahora sí, lo que le estaba diciendo ahorita mal, es E3 menos E2 entre R3. Y ya tenemos los tres valores, los voy a sustituir en aquella ecuación. Y tenemos que E1 menos E2 entre R1 más 0 menos E2 entre R2 más E3 menos E2 entre R3 es igual a 0. Y de esa forma tenemos ya las ecuaciones para poder encontrar los valores del nodo que me faltan. Ya tengo E1, ya tengo E3, me falta E2. Voy a sustituir los valores en cada elemento para poder resolver el problema. Este problema está sencillo porque ya tenemos estos valores conocidos. Entonces déjenme sustituirlo. Tendría que activar mi calculadora porque se me apagó y Igor está dormido ahorita para ayudarme a resolver los problemas. Ok, vamos a sustituir. Aquí tenemos E1 entre R1 menos E2 entre R1 más 0 entre R2, pues me da 0, entonces sería menos E2 entre R2 más E3 entre R3 menos E2 entre R3 igual a 0. Voy a juntar los valores que son iguales. Tenemos aquí E1 entre R1. Tenemos menos. Tenemos aquí E2. Tenemos aquí E2 entre R1 más R2 más R3 y luego déjame borrar aquí, se me hizo todo muy feo. E2 entre R1 más E2 entre R2 más E2 entre R3 más E3 entre R3, y esto es igual a 0.
Muy bien. Vamos a ver, Igor, para poder sustituir aquí los valores. Vamos a ver, E1 vale 10 entre R1, que vale 470, menos E2, que no lo conozco, entre R1 más E2 entre R2, que no lo conozco, más E2 entre R3, que tampoco lo conozco, pero conozco R1 más R2 más R3. Entonces nos quedaría que es E2, que multiplica a 1 entre R1, que vale 470, más 1 entre R2, que vale 220, más 1 entre R3, que vale 820. Aquí ya no le estoy poniendo los ohms. Recuerden, para hacer más fácil el circuito, más E3, que vale 5 volts, entre 5 aquí, entre R3, perdón, que vale 820. Igual a 0. A ver, Igor, vamos a hacer estas operaciones. ¿Cuánto da 10 en cuanto a 470? 10 entre 470 nos da .021. 0.021. Ok. Menos E2, que multiplica a esto. 1 entre 470 más 1 entre 220 más 1 entre 820. Digo, 7.89 por 10 a la menos 3. 7.89 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Ok, más 5 entre 820. 6.09 por 10 a la menos 3. 6.09 por 10 a la menos 3 igual a 0. Ok, entonces tenemos que E2 es igual a 0.021 más 6.09 por 10 a la menos 3 entre 7.89 por 10 a la menos 3. Y esto nos da aquí el valor de E2. 4.19. 4.19 volts. Ok, 4.19 volts. Entonces, E2 son 4.19 volts. Muy bien. Ahora vamos a encontrar los valores aquí. El voltaje en R1. El voltaje en R1 es, según esta dirección que tenemos aquí, E1 menos E2. E1 menos E2. ¿Cuánto vale E1 menos E2? ¿Cuánto vale? 10 volts menos 4.19. 5.81. 5.81 volts. Ahora la corriente, 5.81 entre 470. .012. Punto 012. 12 miliamperes. Ya no nos dio lo mismo que el otro problema. El otro problema nos daba 13.9 miliamperes. Es que le di el por 10 acá, pero ahí lo veo. .021 más 6.0.
esto es 3.46. Sí. Ya con todas las decimales, porque es secreto. 3.46. Sí. Ok, entonces aquí es 3.46. 3.46. Entonces aquí no son 5.81, ¿cuántos son? ¿Era que 10 menos 3.46. 6.53. 6.53 volts. Y en el corriente serían 6.53 entre 470. .03. ¿Exactos? No, serían 13.89 miliamperes. 13.89. Ahora sí nos dio igual que el otro. Y si multiplicamos 6.53 por 13.89 miliamperes, .090. punto 0.90. 0.90 Ajá. watts. ¿Sí? Acuérdense que la potencia es igual a V por I. ¿Sí? Y la corriente, pues, V entre R. Bueno, pero sí, V entre R. Ok. Entonces, ahora el voltaje en R2. El voltaje en R2, pues es E2, que son 6.53. Directamente. 6.53. ¿Cuánto nos da 6.53 entre 220? 29.68 miliamperes. ¿Cuánto? 29.68 miliamperes. Entre 29 220. entre 220, sí. Eso da. Ah, ¿y cuánto nos dio en el otro? A ver. Pues ahí. Tenemos que el voltaje en R2 es 3.46. Ah, sí, cierto. Yo también estaba diciendo, oye, tienes Es, el mismo voltaje, ¿no? es S2. Ese. Ahora es el maestro el que está. Pero si se fijan, aquí el. Ah, no, el voltaje no dio positivo. La corriente es la que estoy suponiendo negativa, pero el voltaje no dio positivo. ¿Cuánto nos dio? ¿3 punto qué? 10 menos eso. 10 menos. 3.46 volts. 3.46 volts Ajá. entre R2. De 220. Nos da 15.76 miliamperes. 15.76, que ya se parece ya más al resultado anterior. Y ahora 3.46 por 15.76. .054. 0.054 Sí. watts. Ok, aquí son volts. Es una tabla muy pequeña, la verdad. Ya por último tenemos el voltaje en R3. En el voltaje en R3 es E3 menos E2. Y E3 menos E2 son 5 menos 3.46. 1.53. 1.53 volts. ¿Cuánto nos da la corriente? 1.53 entre 820. 1.86 miliamperes. 1.86 miliamperes. Y 1.86 miliamperes por 1.53 volts. .002. 0.002 86. 286 Sí. watts. Y ahí tenemos los valores que nos dieron los mismos. Después de estar batallando aquí con Igor que me hace trampas, y yo, la calculadora no cooperó, pero Excel sí lo sabe usar, entonces en Excel es más fácil hacer las operaciones, o si sabemos usar bien la calculadora,
podemos usarla. Yo prefiero usar Excel para hacer esto, es más rápido. Nos da los resultados más rápido, ponemos las ecuaciones, las escribimos, lo hacemos más rápido, pero pues si no podemos usar Excel, pues tenemos que utilizar la calculadora y saberlo usar bien. Como pueden ver, el resultado es el mismo en ambos circuitos y eso es lo importante del método. En la siguiente clase voy a hacer un laboratorio, realmente voy a hacer un problema por los dos métodos. Lo voy a hacer con nodos, lo voy a hacer con mallas y vamos a encontrar cuál método es más rápido. Si ustedes se fijan aquí, el método realmente, este método es más rápido para este problema porque tenemos el nodo 1 igual a este voltaje, el nodo 2 igual a este voltaje, solamente tenía una incógnita que era de 2. Entonces era muy rápido sacar los valores de este problema. Realmente este método es más rápido que el otro para este problema. Hay otros problemas en que el método de mallas es más rápido. Lo que tenemos que aprender es identificar cuál es más rápido para lo que vayamos a usar. Los veo en el otro video.